doblada. Está doblada. Yo he vuelto a ver la copia que puso Televisión A veces está Española. desencajado, ¿eh? Sí, en la versión italiana, que Televisión Española consiguió que la presentase Pirro. O sea, Hugo Pirro la presentó y explicó algunas de las anécdotas de rodaje y tal. Y desde luego, vamos, es increíble cómo se ha conseguido adaptar esos diálogos y todo eso. O sea, que por eso... Pues, luego me di un momento que quiso quitar el nombre, incluso, porque decía que la película no era suya y tal. Y no le podían decir que es que muchos de esos diálogos en el doblaje los había metido Fellini. Sí, pero él estaba un poco... Sí. Porque decía que la historia había nacido todo de él y que luego la estaban llevando cada uno la tiraba para su lado. Pero luego entró muy fuerte el personaje del cura, ¿no? Que eso él dijo, vale, me parece muy bien que sea este tipo, a través de él podemos seguir contando la historia. Pero como decía Miguel, aquí de lo que se trata es dónde está el misterio de la influencia que tiene en otros cineastas que ven otra cosa diferente, pero no un documental. No. Es como cuando tú ves Paisa o cuando ves Alemania Año Cero. Empieza, pues se supone que él debió de pasear por la calle, vio aquellas ruinas y él dijo, yo ruedo esto, lo que estoy viendo. Esa mirada. Lo que estoy viendo. Y luego vuelvo a otro sitio y vuelvo a rodar otra cosa. Esto es lo que yo creo que tiene, que no hay récord de continuidad en puesta en escena o en argumento o en guión. Por eso es lo de los guiones de... Sino por eso lo que utilizaba era como... lo que él veía y lo que él sentía. Por eso le da lo mismo a los santos. Lo que más le gustaba era rodar sin guión, claro. Por eso esta historia, eran 3 historias al principio, fue quitando, poniendo y tal. Además al mismo tiempo estaba haciendo Amidei una historia también del mercado negro para Blasetti. O sea, que cosa era... Pero bueno, y también tengo algún problema porque, claro, está bien situado todo. Amidei vivía en esa casa cuya terraza comunicaba en Piazza de España con la Embajada Española. Y las viejecitas que salen son su patrona y la criada de su patrona. Eso es una auténtica sacada dijeron, van a hacer ustedes esto que lo han hecho otra vez. Porque Amidei sí que vivió esa historia una vez. Eso le pasó a él, era autobiográfico. Amidei era un miembro muy ligado a la extrema izquierda y entonces tuvo que escapar como pudo. Y esa parte la aprovecharon. ¿Cómo se construye todo eso que cuenta Hugo Pirro en su libro? Es muy interesante porque va a trazos. Con ese sistema de los italianos, que es hablar mucho entre ellos antes de ponerse a escribir. Y estás hablando de un rodaje muy largo, casi 3 meses. O sea, estás rodando casi 12 semanas, que es mucho rodaje. Ahora, yo supongo que saltarían, nunca mejor dicho, a salto de mata, rodarían cuando tenían material. Y como tú me parece que comentabas, si el negativo no estaba bueno, era estupendo, porque les daba un tono de película. Es que estaba requisado. Estaba requisado. Había tenido De Sica hizo una película, que es dentro de este contexto histórico, que se llama La Puerta del Cielo, que la produjo el Vaticano. Y el Vaticano estuvo representado en esas negociaciones por entonces Monseñor Montini, que luego fue Pablo VI. El Vaticano sí tenía negativo y se rodó esa película en San Juan de Letrán con unos jaleos espantosos y se apuntó todo el mundo. Se apuntó todo el mundo porque De Sica vio que en el momento que estaban, ya a punto de tener que ceder el mando a las tropas aliadas de Roma, entonces los que no estaban a favor del cine de este cine los querían mandar a Venecia, donde incluso Vittorio De Sica te cuenta una anécdota de una reunión con el alto mando alemán, donde dije recibí una carta de Goebbels en el que me dice que usted es un gran artista y que debe de irse a Venecia a ponerse al mando de un nuevo cine italiano que se va a hacer en el norte. Y entonces De Sica... La República Saló la que lo inventaron. Y De Sica dijo de pronto, es que tengo un contrato con el Vaticano. Y ahí se salvaron él y mucha gente, pues Sabatini, mucha gente se metieron, todo tipo de disidentes estuvieron en la película de extras porque le daban unos vales para comer, una serie de cosas. O sea, es curioso. Pero esa historia es muy cercana a la de Romancia Abierta. Has dicho, perdona Juan, y es cierto que el diálogo, el guión, pues era, si no inexistente, por lo menos débil o no muy bien. Secuencia 24. Va a contarlo. Pero muy bien avanzado. Él cuenta y ironiza mucho respecto al guión técnico y al guión hablado, y dice que el guión técnico es como a un escritor que le digan aquí en la página 57 va un imperfecto subjuntivo, y lo hace bien, ténganos razón. Pero la historia de los diálogos, él también desmiente, por lo menos los diálogos de los actores, que estaban escritos. Lo que ocurre es que, cucamente, y eso es una técnica que no solamente él como director empleado, sino muchos otros, lo que quería es que no se quemaran en el manierismo o en la rutina
los diálogos de los actores. Y por eso se lo suministraba, lo cuenta él mismo, se le suministraba inmediatamente antes de rodar, el día anterior o en el mismo plató. Y entonces, naturalmente, conseguía con eso, y realmente lo conseguía porque lo vemos, una frescura especial. Una frescura. Sí, que pareciera que lo estaban diciendo en lugar de recordando lo que se lo sabían de memoria. O enfatizarlo, porque claro, el problema es el énfasis. Claro. Y el énfasis y Rossellini son absolutamente opuestos, desde el principio. ¿Tú has visto alguna vez que te sobrecoja más una muerte que la de la mañana? Es impresionante, es como real. Es como si la hubieran filmado de verdad. Es totalmente inesperada e imprevista, porque yo creo que es una constante en la película que nada está preparado de antemano. O sea, esas escenas que en algún sentido anuncian y ponen las cartas para que después ocurra una cosa, en esta película hay una falta de concatenación causal total. Todo ocurre inesperadamente, la gente se pone a hablar y se pone a hablar cuando no estaba previsto. Está llena de idas y vueltas, de interrupciones, de contratiempos, si se quiere, de azares, de casualidades. Y todo eso yo creo que lo ha sabido captar también, en gran parte porque la película debía estar hecha igual, prácticamente con el mismo sensación de asalto de mata, con esas elipsis que tiene, que consigue que haya una continuidad. Es una película que continuamente está en movimiento, pero que no está construida dramáticamente. Es una película que parece exactamente una acumulación de incidentes. Y eso yo creo que contribuye también mucho a esa especie de falta total de énfasis y de embellecimiento. O sea, no cae nunca en la tentación de embellecer un plano. Y la falta de material tenía también que ver, naturalmente, con el método narrativo de Rossellini. Es decir, respecto a lo que yo apuntaba antes con el Ciudadano Kane, Welles podía rodar lo que quisiera y como quisiera, pero naturalmente con el material que tenía y la escasez de película virgen y tal y cual, tampoco podía hacer planos secuencias muy seguidos o montar la profundidad de campo con un material caducado o viejo, evidentemente, que ya no tenía que ver con el que utilizaba. Pero da la sensación de que esa no era la puesta en escena que le interesaba a Rossellini nunca. Pero él cuando quería filmar con tres cámaras, filma con tres cámaras la muerte de Anna Magnani. Porque no la iba a filmar así. De repente creo que fue a Midday el que le dijo, ¿por qué no lo hacemos que vaya detrás del camión como de Big Parade, la de Kim Vidor? Pues bueno, me parece muy bien. Es que lo que era un talento prodigioso para coger lo mejor de lo que le ofrecía. Y dijo, lo hacemos así. Y lo más esencial. La otra historia que cuentan de esa escena, que hay gente que le fascina muchísimo. El niño lloraba de verdad. Es que, por ejemplo, Víctor Erice, cuando el centenario del cine, estuvo pensando en hacer ese lugar, cubrir ese lugar, lo que pasó en esa escena y tal, y luego no lo pudo hacer, me parece. No te he entendido, cubrir ese lugar como... Quería repetir esa escena de alguna forma. Ir al sitio donde se había rodado esa escena y otro par de escenas. Como lo de Ile Free, como el documental. Las escaleras de Odessa, y parece que era también la muerte de Belmondo al final de Abu Dusuf o algo por el estilo, y era un poco ver lo que habían cambiado esos sitios que habían sido el escenario de esos momentos claves de la historia. Un poco lo de Innisfree. Se sabía que moría este personaje, ¿no? Pero no se sabía cómo. Y entonces parece que en ese momento la Magnani tenía un amor tormentoso con Máximo Serato, un actor que además rodaba en España, y un joven en ese momento. Y entonces resultó que vino un día al rodaje, ella se encrespó, dejó de rodar, le quería arañar. Entonces el otro salió corriendo y los de producción, antes que se nos rompa el rodaje, le metieron en una furgoneta y le alejaron. Y ella salió corriendo detrás de la furgoneta y se cayó. Y entonces dijo a Midday, a Rossellini, tengo la muerte. La hacemos así. Y el otro le dijo, eso es el gran desfile. Dice, pues tira, pero vamos a hacerla con tres cámaras. Dijo, pero ahí está el talento de Rossellini. Yo quiero que no se sepa que va a morir. Y no se sabe hasta que cae. Un hombre absolutamente... Es impresionante, parece un documental de la guerra. Pero yo creo que ese es el truco que tenían, que era el aprovechar todas las circunstancias y tener ojo y la agilidad suficiente como para incorporarlo. Incorporarlo además, que es otra cosa chocante, con una homogeneidad absoluta, porque la película, por muy hecha fragmentariamente a lo largo de tiempo, con pedacitos y retales de película, etcétera, al final es visualmente homogénea y dramáticamente va como una flecha realmente, ¿no? Fíjate que no está, por ejemplo, lo del sacerdote no estaba en la primera parte de la historia, eso viene después, porque hay un caso de un padre de Pietro Morosini que fue fusilado, así. Y hay otro más, que es el que le dejó la iglesia, la única iglesia, el único decorado real es una iglesia, que entonces después de lo de Sica había mucho escándalo, el Vaticano pidió que se dejase rodar en las iglesias, pero esta de Sica, Rossellini se fue a ver a un hombre
a un párroco de una iglesia del Trastevere muy pobre, que este hombre, y le convenció diciendo, yo le podría dar dinero para limonas, que ahora nadie da limonas y tal, y le convenció al final de que le dejase, no vamos a molestar nada, van a ser las personas justas, ¿no? Bueno, para que en el momento del paso delante del altar, y eso está hecho en una iglesia auténtica del Trastevere. Se nota que es una iglesia, claro. Y ese